Aleluya, amén, gloria a Dios. Vamos a seguir con el segundo tema en este día precioso, maravilloso que el Señor nos regala. El primer tema, eh, estamos tratando, esta es la segunda parte. No descuides la presencia de Dios, amén. No descuides, ¿qué? La presencia de Dios. Estuvimos viendo un poco todo lo que, los puntos, y yo quiero como recordar esos puntos. Primer punto, la palabra de Dios escaseaba. Está en 1 Samuel 3:1. Segundo punto, no había visión con frecuencia. Tercer punto, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Cuarto, Elí permitió el pecado en el templo. Quinto, perdió la visión. Y sexto, trajo muerte. Mirando todo esto, mirando todos estos puntos, miramos que el arca de Dios, ¿por qué? Me preguntaba, ¿por qué el arca de Dios fue tomada? Había pasado muchas circunstancias en el pueblo de Israel, ¿cierto? El pueblo hebreo estaba pasando y estaba escaseando la palabra, no había palabra. Y miren, ¿qué pasó? El pueblo de Israel estaba peleando ¿contra quién? Contra los filisteos y perdieron la batalla, y por eso ellos mandaron a traer el arca, y Elí permitió que trajeran el arca, y dice que hubo un gran estruendo en el pueblo de Dios, y los filisteos escucharon ese estruendo, y los filisteos dijeron: uy, han traído a la presencia de Dios, porque le temían al arca, porque sabían que Dios era un Dios poderoso, grande y maravilloso. Entonces habían permitido, pero estudiando un poco la palabra, podemos ver que Dios permitió todo esto. Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ¿sabe qué hicieron en ese momento cuando fueron por el arca? Tomaron el arca como si fuera un trofeo, tomaron el arca como si el arca, como cuando un brujo hace algo y lo lleva para que no pase esto. Así lo trajeron como si el arca fuera una idolatría, como si al arca no le tenían temor a Dios, pero pensaron que con Dios, poniendo el arca ahí, Dios los iba a defender. Pero es que Dios conocía el corazón del pueblo de Israel, amén. Entonces estamos mirando, el arca era la presencia de Dios, amén. El pecado y el anatema había adentrado ¿a dónde? En Elí. Elí, en 1 Samuel, ¿el arca dónde estaba? En el campamento. Israel fue vencido por su ejército y se dispersó. Tomaron el arca y la pusieron en la casa de Dagón. Los filisteos tomaron el arca y la pusieron en casa de Dagón, de un dios. Miren, de un dios. Y dice que la pusieron en el altar donde estaba el altar de Dagón. Y al otro día Dagón apareció abajo en el suelo, sin manos, cortadas las manos. Pero estos hombres volvieron y pusieron a Dagón al lado del arca. Dios nos muestra aquí, en esta palabra, que Él no permite la contaminación, que a Él le desagrada cuando hay contaminación. Amén. Oh santo, santo, poderoso. Dice que el arca estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses, pero el arca fue llevada desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Es capítulo 5 es que estamos hablando, del 2 en adelante. Y cuando la siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. 4. Y volviéndose a levantar de mañana al siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral
habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón, de Asdod hasta hoy. Todavía tienen esa, ¿cómo les voy a decir? Todavía siguen con esas creencias. Pero mira que Dios estaba mostrando que su poder y su gloria, aunque la habían secuestrado, Él era un Dios poderoso. El arca, la presencia de Dios estaba ahí. Entonces le estaba mostrando a los filisteos que Él era poderoso. Y dice claramente que el arca estuvo 7 veces con los filisteos. Amén, aleluya. Entonces, al ver que comenzó a ver que después de haber cortado la cabeza a Dagón, dice que comenzaron a haber tumores, enfermedades, pestes en todos los filisteos. Entonces los filisteos tomaron una decisión de devolver el arca. En el 6 dice que, capítulo 6, dice que tomaron la decisión de devolver el arca. Pero para devolver el arca tenían que hacer ¿qué? Tenían que mandar algo de expiación porque ellos habían pecado. Bueno, pero pecado porque eran los enemigos de Dios. Dice que hicieron 5 ratones de oro y 5 tumores que representaban las 5 reyes y las 5 ciudades. Amén. Pero el arca, aleluya, gloria a Dios. Dice en el 7, vamos a mirar el 6 del 19 en adelante. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Miren, queridos hermanos preciosos, vamos a mirar por qué Dios ¿por qué murieron 50,000 hombres? Porque el arca fue devuelta y habían metido los 5 tumores, los 5 ratones de oro dentro del arca para expiación del pecado. Y cuando llegó a este lugar, el arca llegó a este lugar, a Bet-Semes, estos hombres miraron, hicieron altar, pero tomaron la osadía de mirar dentro del arca, y el arca mató a 50,000 hombres. ¿Por qué los mató? Porque no estaban limpios, porque su corazón estaba sucio, porque no había sinceridad, no había lealtad, no eran sacerdotes. Y en ese tiempo solamente el sacerdote podía tomar el arca, y eran hombres muy elegidos y santificados para tomar el arca, porque el arca era la presencia de Dios. Y por eso en este día usted tiene que tomar decisiones en su vida. Amén. Pero entonces, ¿qué pasó? Dice que estos hombres mandaron a decirle a David que viniera por el arca. Entonces dice en el 7:1, y vinieron de los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar como sacerdote. ¿Saben cuánto tiempo pasó el arca en donde Abinadab? Pasó 20 años, 20 largos años. Y saben, un poquito de estudio que hice ahí de la palabra, que ese hombre no cuidó el arca, la descuidó. Descuidó la presencia, no cuidó el lugar santo, era sucio, había pecado, había inmundicia. Y dice que 20 años transcurrió el pueblo de Israel sin tener el arca. 20 años donde el arca estuvo abandonada, porque este hombre no la cuidó como debiera cuidarla. El arca, en 20 años, el pueblo de Dios pasó por muchas circunstancias, situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque habían olvidado el temor a Dios. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Has olvidado el temor? ¿Ya no tienes temor? Estamos en tiempos tan difíciles, que tenemos que estar siempre clamando a Dios que nos ayude, porque Él es el único que nos puede levantar. Entonces, mirando la palabra de Dios aquí, mis queridos hermanos preciosos y amados, nosotros tenemos que cuidar el arca.
el templo. Sabía que en el arca de Dios había 3 elementos muy importantes. Bueno, yo les voy a contar que estaba la vara de Aarón que reverdeció. Estaba el maná que Dios le repartió al pueblo de Israel y estaban las tablas de la ley. Amén. Miremos que Dios, dentro del arca había algo muy importante, algo significativo, que Dios permitió en el pueblo de Israel cuando la vara de Aarón reverdeció, cuando el maná venía del cielo y caía para el pueblo de Israel. Dios y las tablas de la ley, que es lo que Él nos ha dado a nosotros y nos ha dejado que la palabra, amén. Dios te bendiga grandemente y vamos a seguir próximamente con la tercera parte de este hermoso tema. Suscríbete para que sigas escuchando esta hermosa palabra. Pon tus peticiones, tus comentarios en nuestro canal. Dios te bendiga.